Hola a todos, en el siguiente video estaremos haciendo un ejercicio práctico sobre la técnica conocida como fotografía Strobitz, técnica creada por allá por el 2006 por un señor llamado David Hobby, cuyo afición por la fotografía lo llevó a crear un blog donde subía toda la información, todas las pruebas que hacía, todos los equipos que utilizaba, y hoy es una técnica muy utilizada que nos ha permitido sacar nuestros equipos, sacar nuestros estudios, por decirlo así, hacia exteriores, hacia ambientes donde predomina la luz del sol o hay otro tipo de fuente de luz que ilumina ese ambiente y que nos va a permitir a nosotros, con el empleo de luces portátiles, de accesorios, trípodes y sombrillas, pues iluminar a estas personas, estos modelos, estas escenas que antes solo podíamos hacer en estudio con equipos que teníamos que conectar a la corriente eléctrica. En este video estaremos haciendo un ejercicio práctico y un detalle muy importante es que, sabiendo que no todos tienen un exposímetro de mano, herramienta que nos va a facilitar mucho más las cosas cuando hacemos este tipo de fotografía, pues vamos a hacer este video, vamos a hacer el ejercicio sin un exposímetro de mano, solo con el exposímetro interno de su cámara, modificando los modos de medición. Es una fotografía que les da a quien la hace pues la posibilidad de experimentar mucho, de modificar muchos parámetros, tanto la luz que está utilizando como el fondo, la cantidad de luces que puede estar empleando o los modificadores que ponga delante de la luz de esos flashes, y eso le va a permitir que sea un poco más versátil el proceso de creación, va a tener un poco más de herramientas, digamos, para transmitir su mensaje. En este video vamos a utilizar una cámara reflex, una cámara que le vamos a colocar encima un radio que va a transmitir una señal inalámbrica hacia otro radio que va a estar colocado en un flash que va a ser quien va a ser destellado para obtener la iluminación en nuestra escena. Tenemos nuestro maniquí, tenemos el fondo, tenemos un día que no está completamente soleado, es un poco nublado y podemos utilizar un poco valores de exposición diferentes según lo que queremos, y eso lo vamos a ver a continuación en el ejercicio que estaremos realizando. Lo primero que vamos a hacer a la hora de realizar este tipo de fotografías es valorar, es mirar las condiciones de iluminación que tenemos en el lugar donde vamos a hacer la foto. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a la intensidad de la luz que va a haber en nuestra escena. Si el día es soleado, si el día está más nublado, pues esa intensidad de luz que va a haber en nuestra escena pues va a condicionar de alguna manera la fotografía que vamos a hacer y el procedimiento que vamos a tener que hacer a la hora de tomar este tipo de fotos con estas condiciones tan grandes de contraste o tan particulares. Si el día estuviera muy soleado, si el fondo, por ejemplo, si las condiciones de luz que tuviéramos en esta escena fueran muy soleadas, pues eso nos va a obligar a utilizar tiempos de exposiciones muy cortos o diafragmas muy cerrados. Nosotros sabemos las implicaciones que tiene utilizar tiempos de exposiciones cortos y diafragmas cerrados. Si utilizamos diafragmas muy cerrados, pues vamos a tener fotografías con mucha profundidad de campo, y de pronto usted lo que quiere es todo lo contrario, es que haya poca profundidad de campo para separar un poco el elemento en primer plano de ese fondo, un poco desenfocado. Si entonces en este caso queremos poca profundidad de campo, íbamos a utilizar diafragmas más abiertos, reducíamos esa profundidad de campo y teníamos ese efecto. Pero entonces, al abrir demasiado el diafragma para conseguir la poca profundidad de campo, pues nos va a traer como consecuencia que vamos a tener una sobreexposición tremenda debido a la intensidad de luz que tenemos, y eso nos va a obligar a utilizar tiempos de exposiciones mucho más cortos. ¿Cuál es el problema con esto? Que como estamos trabajando con flashes fuera de las cámaras, el tiempo de sincronización no lo podemos descuidar. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros utilizamos tiempos inferiores a los que recomienda el fabricante para cada cámara, pues no nos va a sincronizar con el momento en que efectuamos el disparo, y podemos tener entonces fotografías oscuras donde nos salgan bandas negras o donde no alcance a iluminar correctamente toda la escena que estamos fotografiando. Por lo tanto, una solución a este problema, si queremos hacer esa fotografía en día soleado, con esas condiciones de contraste grande, pues sería utilizar flashes portátiles con una opción de alta velocidad. Cuando hablamos de flashes, dijimos que los flashes no se podían sincronizar con las cámaras a tiempos inferiores sobre los 1.200, 1.250 AO de segundo,
y eso explicamos cómo funcionan las cortinas y cómo se hace ese destello y cómo funciona la luz de flash. Los flashes que tienen una opción de alta velocidad funcionan de manera diferente, o sea, el destello es el mismo, tiene un punto de destello máximo, una descarga muy rápida, la luz dura muy poco tiempo. Sin embargo, ese mismo destello se produce a una frecuencia muy baja, muy rápido, y eso lo que hace es que prolongue, digamos, el destello. Al prolongar el destello nos va a permitir que alcance a iluminar esa fracción tan pequeña del tiempo de obturación que hemos escogido, si fuera inferior al tiempo de sincronización. Recuerden que este ejercicio les va a servir a ustedes como base para la experimentación. Se trata de que ustedes modifiquen todas las posibilidades que tienen en función de la fotografía que quieren hacer. Para este ejercicio no vamos a utilizar ningún exposímetro de mano, podemos usar uno y eso nos va a facilitar mucho las cosas. La idea es que con este breve ejemplo puedan practicarlo quienes tengan uno como que no, pero vamos a utilizar principalmente solo la herramienta de medición de la cámara, el exposímetro. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues una vez que hemos decidido nuestro encuadre, fíjense el fondo que tenemos, que es una casita, y tenemos en primer plano nuestro maniquí. Pues tenemos que hacer una valoración. ¿Qué es la foto? ¿Cuál es la fotografía que queremos? Si el fondo va a estar más oscuro, si va a estar más claro, más sobreexpuesto, menos expuesto, en fin. Esas son decisiones que vamos a tomar nosotros. La idea de nosotros en este ejercicio, ¿cuál es? Pues vamos a hacer un fondo un poco más oscuro que lo que normalmente puede aparecernos. Pues vamos a hacer un fondo bien oscuro y vamos a centrarnos en la exposición de nuestro maniquí. Vamos a trabajar con un solo flash y con una sombrilla, un poco para que difumine un poco la luz. Y bueno, hablamos que la sombrilla difusora iba a ser una de las herramientas que se utilizaba en este tipo de fotografía para suavizar la luz, incluso para emparejarnos con el ambiente que predomina en nuestra escena. Tenemos que tener en cuenta eso también. Si la escena tiene una iluminación que, como ven, es muy pareja, está muy difusa, el día está muy nublado, pues debemos intentar con esta luz que vamos a utilizar o las luces que vamos a utilizar que sean lo más parecido en cuanto a textura y no golpes duros de luz que terminan siendo irreales o se alejan un poco de lo que queremos. Todo esto puede ser aprovechado incluso como efecto, o sea, no podemos decir que no se puede hacer, ¿no? Usted puede hacer todo lo que usted desee siempre que lo que esté haciendo se corresponde con lo que usted quiere y con lo que usted quiere comunicar a través de su fotografía. Pues ya hemos decidido entonces nuestro encuadre. Pues lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser medir el fondo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a colocar nuestra cámara en la posición de medición, o sea, el exposímetro lo vamos a hacer en la posición de medición evaluativa para que nos dé una medición completa de todos los valores de reflexión que tenemos en el encuadre. No vamos a hacer una medición puntual como habíamos hecho en casos anteriores cuando estábamos con un poco más de control sobre la iluminación. Vamos a colocar nuestra cámara en posición de medición evaluativa y vamos a hacer una medición solamente del fondo, donde no vamos a incluir en esa medición a nuestro maniquí. Una vez que hemos hecho la medición a partir de los parámetros que fijamos, miramos si la foto nos quedó sobreexpuesta, subexpuesta o nos quedó bien. Si esos son los parámetros que queremos de tiempo, por ejemplo 1/200, y queremos un ejemplo F4 y vemos que nuestra fotografía nos está quedando sobreexpuesta, pues una manera de lograr que esa exposición sea correcta, digamos, en términos de que el palito del exposímetro quede al centro, sería colocar filtros de densidad neutra en nuestra cámara para disminuir, filtros que absorban esa cantidad de luz excedente y que la exposición sea correcta. ¿Qué va a pasar? Que si no tenemos esos filtros, pues sí o sí estamos condicionados o a esperar que las condiciones de luz bajen más para que se corresponda con nuestros valores de exposición escogidos, o debemos modificar entonces o bajar más el ISO si podemos, o entonces empezar a cerrar un poco de diafragma. Y por supuesto, si empezamos a cerrar el diafragma, pues nos va a estar aumentando la profundidad de campo. Usted es quien tiene que hacer esa valoración, si esa modificación de profundidad de campo es significativa o no. Pero recuerden que como último parámetro, si no tienen un flash que trabaje con la opción de alta velocidad, pues no deben tocar el valor de tiempo de exposición para conseguir que haya menos luz, porque se estarían alejando del tiempo de sincronización de su cámara con un flash. Una vez que ya tenemos nuestro fondo oscuro a la oscuridad, digamos, deseada, al poner el maniquí delante de esos valores de exposición, vamos a seguir teniendo el fondo oscuro y el maniquí, por supuesto, también va a estar oscuro. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Agregarle la cantidad de luz que necesitamos para que el maniquí no quede tan oscuro con el fondo, y así hacemos ese distanciamiento, digamos, en valores de iluminación.
Nuestro flash lo vamos a colocar entonces en un trípode con un radio que se va a encargar de hacer el enlace entre el disparador de la cámara y el flash que vamos a tener fuera. Una vez que hagamos el destello vamos a verlo. Los flashes tienen diferentes posiciones y es lo que vamos a ver un poquito por encima en este video. Queremos hacerlo manual para que sean ustedes los que se den cuenta cuánta luz les está sobrando, cuánta no quieren, cuánta pueden disminuir. Los flashes a día de hoy tienen opciones automatizadas sobre la cantidad de luz que deben entregar, o sea, cuánta descarga va a haber para proporcionar determinada cantidad de luz. Y esa opción es la que no queremos utilizar en el video. ¿Por qué? Porque queremos que sea usted el que modifique este parámetro y vea hasta qué punto es necesaria la cantidad de luz que quiere o no. Depende de la fotografía que esté haciendo, depende del contraste o depende de lo que quiera mostrar en su foto. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajarlo manual, vamos a colocar el flash en posición manual. Y otro aspecto a tener en cuenta muy importante es la posición en que va a estar la antorcha dentro del flash. Cuando vimos el funcionamiento de un flash, vimos que la antorcha de un flash, casi todos los flashes modernos, pues tienen la opción de mover la antorcha de posición. Cuando tenemos un teleobjetivo, trabajábamos con el flash más atrasado y él va a concentrar más la luz porque estamos trabajando muy tele. Cuando estamos haciendo fotografías con angulares, utilizábamos la antorcha en la posición más angular, o sea, hacia adelante, y con eso teníamos un campo cubierto con luz más amplio, por así decirlo, con respecto al anterior, al que va más retraído el flash. En este caso, como tenemos nuestro maniquí cerca de la cámara, no hay necesidad por la distancia a que vamos a colocar el flash, no hay que colocar el flash tan atrás, vamos a ponerle una posición media o la posición delantera. Vamos a jugar más, sobre todo con la potencia del flash, teniendo en cuenta que vamos a tener una sombrilla difusora adelante. Ese difusor va a actuar, como su nombre lo dice, va a difuminar la luz, pero también va a haber una absorción, o sea, la cantidad de luz que en condiciones normales nos va a brindar el flash, pues una vez que le ponemos este modificador, pues va a disminuir su intensidad y también va a disminuir significativamente su dirección de emisión de la luz. O sea, una vez que pase por esta tela que va a comportarse como un filtro, pues la luz va a tomar diferentes direcciones y por supuesto va a tener una intensidad menor, y ese valor hay que tenerlo en cuenta. Todas las mediciones que se hagan, todo lo que se haga, si tienen un exposímetro de mano para hacer el ejercicio, deben hacerse con la sombrilla puesta. Si usted hace una medición sin la sombrilla, por supuesto le va a dar un valor más alto que cuando le pone la sombrilla. Por lo tanto, debemos tener en cuenta también el difusor o el accesorio para modificar la luz que se esté utilizando a la hora de hacer este tipo de fotografías. Una vez que hemos colocado nuestra luz, nuestra sombrilla, hemos colocado el maniquí en la posición deseada, ya habíamos visto la intensidad y habíamos seleccionado los valores, pues vamos a hacer la medición del fondo. Una vez que ya yo coloco este transmisor encima de la cámara y el flash tiene también un receptor que es quien va a recibir la señal de destello que le va a dar la cámara, ya inmediatamente me limita al tiempo de exposición. Independientemente del tiempo de exposición que yo escoja, una vez que yo oprima el botón de disparo o lo oprima hasta la mitad para hacer una medición, él se va a colocar al tiempo mínimo, que es el tiempo de sincronización para esta cámara, para este modelo de cámara. Si pudieran observar aquí, vamos a ver, fíjense que el tiempo de exposición yo lo puedo modificar, pero fíjense que él no me deja pasar de 200, ¿ves? O sea, una vez que ya está sincronizado, fíjense que lo estoy moviendo ahí y me llega a 8000, y uno pensaría que, bueno, a 8000 me dejó sincronizar por debajo del tiempo de sincronización, pero no, si yo oprimo hasta la mitad el botón de disparo, fíjense cómo ese 8000 va a desaparecer y se convierte en unos 200. Entonces, con esos valores vamos a hacer la medición del fondo. Sí, vamos a ver, ya enfocó eso. Vamos a hacer la medición del fondo y por supuesto nos va a dar una subexposición. No está correctamente expuesto, la luz en este lugar ha bajado mucho, pero si la foto nos estuviera quedando correctamente expuesta o sobreexpuesta y lo que queremos es que quede sobre lo oscurita, digámoslo así, pues sabemos que debemos o disminuir el diafragma o bajar el ISO si pudiéramos, o colocar filtros de densidad neutra delante de nuestra cámara. Para esta condición de iluminación que tenemos en la medición que acabamos de hacer, pues está correcta, o sea, está bien oscurita la foto, se ve subexpuesta, digámoslo así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a iluminar nuestro maniquí a partir de la potencia que tengamos.
Yo no he colocado ninguna potencia en el flash está 1:1, o sea, está a su máxima potencia. Y vamos a hacer una fotografía ahora donde vamos a incluir al maniquí sin tocar más ningún parámetro de exposición. Una vez que ya hemos conseguido que la luz ambiente esté al nivel que queremos en nuestra foto, no podemos modificar ninguno de estos parámetros, solamente vamos a modificar la potencia del flash que estemos utilizando. Yo voy a hacer una foto ahora donde voy a incluir al maniquí en la foto y vamos a ver qué va a pasar. Bueno, aquí ustedes están viendo la fotografía que acabamos de hacer. De pronto puede ser que nos esté quedando un poco sobreexpuesta la cara, pero ¿qué podemos hacer? Vamos a disminuir. Como dijimos, disminuíamos la intensidad de la luz que le está llegando al maniquí. Les dije que teníamos el flash en 1:1. Yo voy a empezar a disminuir y les voy a hacer una serie de fotos disminuyendo un paso de potencia en cada foto para que ustedes vean qué va pasando con el rostro. Fíjense que el fondo se va a mantener igual a menos que las condiciones de luces de la luz ambiente varíe y nos dé un fondo entonces más sobreexpuesto o más subexpuesto que lo que teníamos. A partir de lo que hemos visto, pueden disminuir completamente toda la luz, digamos, todo el fondo, la iluminación que es del fondo. Si yo sigo cerrando el diafragma, voy a tener que no voy a registrar nada del fondo, o sea, va a quedar completamente oscuro. Pero una vez que yo incluya al maniquí, depende de la potencia que yo le entregue al maniquí. Si es mucho mayor que el diafragma que yo he seleccionado en cámara, pues el maniquí va a empezar a aparecer iluminado o a aparecer con detalles. Esto es un tipo de fotografía que se usa también para falsear el día y la noche. No necesariamente tenemos que esperar a que sea de noche para hacer una fotografía donde queremos que el fondo quede oscuro o no nos interesa reproducir los detalles del fondo porque de pronto no nos aporta en la foto que estamos haciendo, o es feo o no nos gusta, o pueden haber muchísimas variantes para que no queramos tener ese fondo en nuestra foto. En este tipo de fotografía no estamos haciendo la exposición como hemos visto en el tablero, que la hacemos de adelante hacia atrás, sino que estamos subordinándonos a la condición de luz que tenemos, estamos haciéndola de atrás hacia adelante y entonces estamos iluminando con el flash para tener esa iluminación. Agregarles que ustedes pueden poner más sombrillas, hay otros modificadores de luz, no solamente son sombrillas difusoras, tenemos muchos más accesorios que unos corrigen la dirección de la luz, la concentran o no, la difuminan un poco más. Pueden agregarle filtros de colores también, porque un detalle importante también es cuando hablamos de temperatura de color y hacemos fotos con varias fuentes que tienen diferentes temperaturas de color, pues tenemos que tener en cuenta también la coloración, el color que está predominando, dada la fuente que está iluminando mayormente nuestra escena. Si nosotros vemos que tenemos una dominante del cielo, la luz del sol es la que está iluminando nuestra escena y tenemos una fuente de luz, pues tenemos que tener en cuenta qué temperatura de color tiene y utilizar filtros de corrección de color para emparejarnos, porque de pronto no queremos que se vea ese salto, digamos, en la imagen donde se ve el color de la fuente de luz artificial que estamos utilizando. Si es lo que queremos, de pronto es el efecto que usted quiere darle un tonito más naranja a este lado, conservar el fondo así, otra luz por este lado con otro color. Todo eso usted lo puede experimentar, todo eso usted lo puede decidir, es usted quien decide qué tipo de fotografía, cómo quiere que luzca, y todos estos accesorios nos van a permitir jugar un poco más de manera creativa con este tipo de técnica. Otro detalle a tener en cuenta es que si usted hace una modificación de los parámetros en cámara para conseguir más detalle o menos detalle en el fondo, si estuviera abriendo el diafragma para conseguir más detalle, tenga en cuenta que esa abertura le va a significar un cambio en la exposición en el maniquí, ya que está recogiendo una luz adicional que se le va a sumar a la luz que usted está agregando en el flash. Por lo tanto, si usted está subiendo los valores de exposición para obtener más detalles en el fondo, tenga en cuenta entonces que debe disminuir un poco la intensidad de su flash para que la exposición se mantenga igual y no haya sobreexposición, ya que al abrir más el diafragma, pues también está recogiendo la luz que está cayendo sobre el maniquí. Dijimos que para realizar este tipo de fotografía no íbamos a necesitar de grandes equipos, de muchos recursos. Todo iba a estar en dependencia, por supuesto, de tener flashes portátiles, radios, sombrillas, trípodes. Todos estos accesorios son bien económicos. Igual no podemos decir que la tenencia o no de estos accesorios le van a garantizar a usted una fotografía más creativa o no. Todo está en dependencia de lo que usted quiera. A veces nos preguntan que cómo hacemos este tipo de técnicas si no contamos con radios. Una opción
puede ser utilizar flashes. Imagínense que tengan dos flashes, unos que van a utilizar para iluminar su escena y el otro flash lo van a usar para destellar este flash que van a utilizar como luz en su escena. Los flashes casi todos tienen una opción de destello por simpatía, es decir, una vez que usted activa la opción, este flash, una vez que digamos que ve el destello de otro flash, él se va a destellar inmediatamente. Con lo que con este recurso usted puede hacer destellar este flash para que le ilumine su escena en el momento del disparo. Solo tiene que tener en cuenta que no se le esté sumando la luz ni en intensidad ni en dirección, porque la luz que usted está poniendo encima de su cámara y apuntando en esta dirección le puede estar afectando a el concepto que usted tenía de iluminación y a la exposición también. Por lo tanto, muchas veces lo que hacemos es que colocamos este flash y le ponemos una intensidad muy baja para que no afecte la exposición en nuestra escena, pero sí es lo suficientemente alta, digamos, para que el flash lo vea, este flash que tenemos aquí, que se va a destellar una vez que él vea esa luz de flash. Sí va a ser suficiente para que él la vea y se destelle, pero no va a ser lo suficientemente intensa para que nos modifique la intensidad en la escena en cuestión. Como pudimos ver, es una manera creativa, es otra manera de ver la fotografía, de hacer la fotografía con pocos elementos. Recuerden que este tipo de técnica, el strobist, es una técnica que lleva mucho de la creatividad de quien la haga, de la recursividad de quien la haga, con los elementos que tiene, cuántas cosas se pueden hacer, cómo trasladar ese estudio que no tenemos, esa cantidad de equipos que no tenemos o que dependen de una red eléctrica para funcionar, cómo podemos hacer fotografías similares en ambientes más abiertos, en espacios abiertos y realmente no ocupan tanto espacio. Los flashes portátiles, baterías, hoy hay muchos accesorios para baterías, ya no es necesario usar tantas baterías estas convencionales. La idea es que usted con todo ese equipo usted pueda viajar, usted pueda hacer fotografías, sobre todo, por ejemplo, se usa mucho en eventos donde ya no se hacen, por ejemplo, en lugares cerrados, donde es más controlado todo. Ya hoy la gente ha salido a hacer sus eventos al aire libre, quiere tener en sus fotografías una relación con el ambiente, con el paisaje o el lugar donde están realizando el evento, quieren establecer esa relación en sus fotos y de pronto también tener el recuerdo del lugar donde estuvieron. Por lo tanto, esta manera de hacer fotografías pues nos va a brindar también la posibilidad de salir nosotros y recoger esos momentos que en condiciones diferentes tendríamos que contar con equipos eléctricos, flashes, cabezas de flashes con más intensidad y que se alimentan de manera diferente y que tienen un funcionamiento diferente. La idea, como les decíamos al principio, era que ustedes practicaran, que hicieran ustedes todos los cambios y modificaciones a partir de lo que hemos visto en principio en este video, que no hemos querido profundizar mucho, sino que ustedes tengan un acercamiento a este tipo de técnica, la fotografía strobist, a la técnica strobist, y que puedan ustedes hacer las modificaciones según su necesidad de comunicación, su necesidad creativa.